Listo. Este es usando sistema de ecuaciones con 3 variables, ¿no es cierto? Siguiente dice reconocer cada tipo de función. Muy bien, la gráfica la vamos a dejar para un poco después, pero acá nos interesa saber qué tipo de función es cada una, ¿no es cierto? Entonces, tenemos. Esta es una función lineal porque el término de x no está elevado. Sería 3x sobre 5. Es x acompañado de un número más una constante. Es una función lineal. En este caso tenemos a x elevado al cuadrado, x y 1. Entonces esta sería una función cuadrática porque el término de x está elevado al cuadrado. En este caso tenemos dos rayitas acompañando. A esta función se le llama función valor absoluto. En este caso tenemos a x y y que están elevados al cuadrado. Porque si tú operas ese trinomio cuadrado, vas a obtener que x está al cuadrado y que y también está al cuadrado. Esta claramente es la función circunferencia. Cuando x y y están elevados al cuadrado, estamos hablando de la función circunferencia. Este es f de x igual a x. Esta es la función identidad. Y f de x igual a 4, esta es la función llamada. Solo tienes ahí un valor numérico que es la constante. Muy bien. Una vez que reconocemos de qué es cada tipo, podemos graficarlas. Para la primera, el caso más sencillo, más práctico. Cuando tenemos una función lineal, simplemente tenemos que ver dos cosas, el intercepto y la pendiente. ¿Cierto? Recordamos. Entonces sería 1, 2 es el intercepto y para arriba 3, 1, 2, 3 y hacia el costado 5, 1, 2, 3, 4, 5. En 5.5 está la pendiente. Luego lo unimos, tiene que pasar por el intercepto. Y esa sería la función lineal. Esa es la primera. La siguiente, función cuadrática, ¿no? Para la función cuadrática tienes que primero ver cada término qué es, ¿no es cierto? Entonces tenemos x al cuadrado más 2x menos 1. Sería a igual a 1, b igual a 2, c igual a menos 1. Con eso hallas el vértice que sería menos b sobre 2a. El vértice sería menos 2 sobre 2 por 1, 2. Menos 2 sobre 2 sería igual a menos 1. Ese es el vértice, en menos 1. El vértice es en menos 1. Ahora tienes que ver con qué valor de x lo acompaña y para eso tabulas. Menos 1. Ya. Si valiera menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 2 por menos 1, menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 2 sería menos 2. Tenemos otro punto. Cuando x vale 0, directamente este valor sería el intercepto que sería menos 1. Como ya tenemos esos dos valores tabulados, que sería x, y, sería menos 1, menos 2 y 0, menos 1, ya podemos graficar. Sería el punto menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Aquí.
Ahí va a ir el vértice. Y en 0, cuando x vale 0, y vale -1. Aquí. Entonces se va a abrir por este lado, de esta manera. Y hacia arriba, ¿no es cierto? Porque el valor de x es positivo. Puedes agregarle más valores para poder corroborar, ¿no? Para poder tabular bien y que te salga más exacto. Pero básicamente son esos. Tenemos la función valor absoluto en la que sí podemos tabular. X, Y. Entonces tenemos, si X vale, por ejemplo, 2, 2 menos 2, 0. Si X vale 4, 4 menos 2, 2. Si X vale menos 4, menos 4 menos 2, menos 6. Positivo sería 6. También menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 positivo. Sería 4 positivo. Ya está. Con eso podemos ahora graficar. Sería 1, 2. Aquí está 2 con 0. Luego 4, 1, 2, 3, 4 con 2. Aquí sería otro punto. Menos 4. Por aquí más o menos con 6. Por aquí. Y menos 2 con 4. Menos 2 con 4. 2 con 0. Acá hay otro punto. Y menos 4 con 6. Listo, simplemente unimos. ¿A partir de dónde? De 2, ¿no es cierto? Desde aquí, desde 2. Y podemos abrir así este lado. ¿Listo? Nos va a salir una V, ¿no? Siempre sale una V. Desde aquí te mueves 2 hacia el costado y de ahí graficas una V. Como te estás dando cuenta, siempre va a ir de los valores de Y positivos. La función circunferencia es bien sencilla, ¿no? Función circunferencia. Tenemos que la raíz de este valor es igual al radio. Radio 5. Y este número con este número sería el centro. Menos 5 y 3. Solo que tienes que cambiarle de signo. ¿Listo? Ahora te ubicas en el eje de coordenadas. Ubicas el punto menos 5,3. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5,3. 1, 2, 3. Aquí. Ese es el centro. Y de ahí te mueves 3 hacia los lados. Hasta menos 2. Hasta menos 8. Hasta aquí. 4, 5, 6 y hasta aquí. ¿Listo? Y con eso ya puedes trazar el círculo. Ese 3 que me he movido ha sido el radio, ¿no es cierto? El radio es la distancia desde cualquier punto hacia el centro. Muy bien. Esa sería la función circunferencia. La función identidad también es muy, muy sencilla, ¿no? F de x es igual a x. Simplemente
Una línea así, que vaya por el eje de coordenadas. Una línea perfecta, ¿no? Esta es la función identidad, que es f de x igual a x. Y la función f de x es igual a 4, también es práctica. 1, 2, 3, 4. Y simplemente lo trazo así. Listo. Esa sería la función constante. Finalmente dice, analice las siguientes gráficas relacionadas al avance de esa enfermedad que nos ha tenido confinados mucho tiempo en China. A ver, primero es importante que tú has aprendido ahora a analizar o ver funciones. Entonces, cuando tú ves una función, cuando tú ves una gráfica, tienes que fijarte qué dice y qué valores registra cada, digamos, eje de coordenadas. En el eje de Y vemos que dice número de fallecidos y va, miren, en proporción de 50, 200, 500, 750, 1000, 1250. Va de 250 en 250. Dice cantidad de fallecidos, o sea, son personas que han fallecido. Y aquí dice enero, febrero, marzo, abril. Y si te das cuenta, dice 13, 16, 19. Va de 3 días en 3 días. De 3 en 3, ¿no es cierto? Y acá dice días. Luego, inclusive nos registra acá. Figura 1. Comportamiento del número de fallecidos en China, N, en función del en función del tiempo transcurrido, T, o sea, de los días. La imagen muestra la dispersión de casos de fallecidos en la República Popular de China frente al tiempo transcurrido. La figura 1 proviene de la representación de los datos de una tabla, ¿no? Siguiente. Esta gráfica, estamos observando que sube y baja como pareciera un juego de esos mecánicos, ¿no? Y acá dice, razón de fallecidos, personas por día, y acá igual tiene los días. Comportamiento de la razón o velocidad del número de personas fallecidas en función del tiempo transcurrido, mostrando el comportamiento de números fallecidos por día y el tiempo transcurrido. Y miren acá que no es de 250 en 250, sino de 10 en 10. Muy bien. ¿Qué diferencias encuentras entre las gráficas? Primero, que esta nos da la cantidad total de fallecidos y esta nos da la cantidad de personas fallecidas por cada día. Por eso es que en cierto punto decae. ¿Listo? Porque cada día había, ¿qué significa esta razón? Había más, 10 más, 20 más, 40 más, 30 más. Por ejemplo, 10 más, 20 más, 30 más, 40 más, 50 más, 60 más. Hasta que un punto llegaron a 120 personas más. Ponte, por ejemplo, un día había 100, al día siguiente 220, otro día 360. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces dice, ¿qué diferencias encuentras entre las gráficas? Que la primera se reporta la cantidad bruta o la cantidad directa de personas fallecidas. En la primera gráfica vemos la cantidad directa de personas fallecidas y en la segunda la razón o aumento de personas fallecidas. ¿A qué se refiere cada una? Bueno, eso es lo que estamos precisando, ¿no? Ahora, ¿qué otra diferencia encuentras? La primera gráfica siempre es ascendente. La segunda, más bien, en un punto decae. Este punto lo conocen como pico, ¿no? En China sí hubo pico, en Perú no. Entonces dice, en la primera gráfica vemos la cantidad directa de personas fallecidas y en la segunda la razón o aumento de personas fallecidas. La primera gráfica siempre es ascendente, aunque mira, acá parece que ya no avanzara más, pero sigue ascendiendo. Ahorita vamos a explicar por qué. Y la segunda más bien en un punto decae, ¿no? Llega un punto y decae, el llamado pico. Siguiente, dice, ¿a partir de qué día empieza a descender la cifra de fallecidos? Entonces acá hay que fijarse.
Te vas a fijar aquí la cantidad, pero también tienes que fijarte exactamente aquí qué día es. Entonces comparas, ¿no? A partir de aquí, más o menos, pareciera que había 3.000, luego había 3.100, 3.250, etcétera, ¿no? Más o menos es a mitades de marzo. Ahora, acá sí vemos exactamente cuándo empieza a decaer. Esta es más precisa. Y nos dice que exactamente sería el día 27 de febrero. ¿Viste? Para el caso de China. Listo. Entonces, ¿a partir de qué día empieza a descender la cifra de fallecidos? Eso lo vamos a notar en la gráfica de razón. En la otra no se nota porque siempre asciende. Entonces acá hacemos la aclaración. Lo notamos en la segunda gráfica, que sería a partir de finales de febrero. ¿Listo? Eso es lo que vemos, ¿no? En la primera gráfica no se puede apreciar, no se diferencia, pero en la segunda sí. Hay un momento donde la razón ya no aumenta, sino que empieza a decaer. Es ahí donde empieza a descender la cifra de fallecidos. ¿A qué tipo de función de las conocidas hasta el momento se asemeja más? Muy bien. Hemos visto diferentes tipos de funciones y las acabas de revisar. Tienes lineal, cuadrática, identidad, constante, circunferencia. Pero hay otras que hemos hablado que son las funciones exponenciales y cónicas. Por ejemplo, la cónica tienes la función circunferencia que te comentaba, la función hipérbola, pero hay otra muy importante que es la llamada función exponencial y logaritmo. Logaritmo siempre es en descenso y exponencial es en ascenso. Mira, acá te voy a mostrar una cosa muy importante. Este punto en el cual parece que ya no puede subir más, se le llama asíntota. ¿Listo? Asíntota. ¿Viste la línea que tracé? Nunca va a tocar esa línea ni la va a superar. Es el máximo. O sea, hasta el fin de nuestros tiempos siempre va a haber ya fallecidos y contagiados, por si acaso. Pero ya no va a ser como al principio que había muchísimas personas, ¿no? Se va a quedar ahí. Una, dos personas, así. Esa es la asíntota. Siempre va a crecer, siempre. Pero no puede superar ya cierto valor. O sea, si ya llegó, digamos, estaba en 1000, 100, 50, 25, 20, 19, 18, 17, 5, 4, 3, 2, 1, se queda en 1, 1, 1, 1, 1. Ahora hay otro fenómeno también que le llaman rebrote, ¿no? Pero para que haya rebrote tendría que recaer totalmente y empezar a ascender otra vez en los valores del principio. Por ejemplo, si antes crecía a razón de 1000 personas o 2000, en un rebrote también tendría que volver a tener un patrón de crecimiento así de fuerte, así de potente, ¿no? Y otra vez el ascenso sería de esa manera. Pero en este caso, que parece que ya decayó totalmente, va a seguir creciendo, pero con valores mínimos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es de qué función estamos hablando, de una función exponencial. ¿Listo? La curva de crecimiento se explica por una función exponencial. Y abajo dice, y en consecuencia, ¿de cuáles se diferencia? Bien, vamos a diferenciarlas brevemente. Por ejemplo, no es lineal porque en un punto el aumento se acerca a la asíntota. Vea, por ejemplo, lo vemos brevemente. Si fuera una función lineal, sería de esta manera.
Viste que dista muchísimo, ¿no es cierto? Porque lineal es que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Por ejemplo, cada 50 días, o perdón, cada 3 días, como estamos viendo, tendría que ser 50 fallecidos. O 1000. Mil, pero no, porque estamos viendo que al principio era 1000, 2000, 5000, 50.000 y después 20, 15, 18. O sea, no es, y en un punto se va acercando a la asíntota, no tiene un crecimiento lineal, que es un crecimiento, digamos, proporcional a los días y a la cantidad de fallecidos. Tendría que ser la misma cantidad. Ya no es lineal. No es una función cuadrática tampoco. No es una función cuadrática tampoco, porque veamos, en una función cuadrática tendríamos que describir una parábola de esta manera. Y vaya que al principio se parece, pero en cierto punto, como les dije otra vez, se va acercando a la asíntota. En cambio, una función cuadrática siempre crece, siempre, pero o sea, en una proporción muy grande. En este caso no. Si bien hay crecimiento, se va quedando ahí, bordeando la asíntota. Y bueno, no es función tampoco, no sería, por ejemplo, una función constante, ¿no? Porque la función constante permanece siempre en los mismos valores. Empieza en un valor y termina en el mismo. Por ejemplo, que todos los días hubiera siempre, desde el primer día de la pandemia, 50 fallecidos. 50, 50, 50, 50. Esa sería una función continua. En este caso no se ha dado de esa manera. ¿Listo? Reconocer que los virus casi siempre tienen ese tipo de comportamiento, que es una función exponencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí el argumento de cuál es la diferencia de la función lineal, la cuadrática, todas las que hemos visto. Puedes inclusive también decir porque en la cuadrática se observa una parábola y en este caso se observa una figura diferente, ¿no? También eso puede ser tu argumento, si lo planteas de esa manera. Muy bien, entonces, con eso ha sido toda la revisión de la práctica calificada. Y es importante que vayas revisando todos los conceptos para tu evaluación. Ahora lo hemos hecho, digamos, detallado, con todos los semitas, pero en el examen es para resolverlo de forma más rápida, ¿no? Que ya se te haga de forma casi automática, reconocer cada cosa. Entonces, a practicar. Eso sería todo.